Hola, somos Julio y Oyer y vamos a hacer una presentación sobre las protecciones contra variaciones de frecuencia. En cuanto al índice, en primer lugar hablaremos sobre las causas de variación de la frecuencia, luego trataremos la actuación ante las variaciones, funcionamiento de la protección 81, la infrafrecuencia según la ANSI 81U, la sobrefrecuencia según la ANSI 810, los eventos predefinidos y por último la bibliografía. Las causas de la variación de frecuencia son: si hay más generación que demanda, la frecuencia aumenta, es decir, si la potencia activa de la red es mayor de la que se consume, aumenta la frecuencia. Y si hay más demanda que generación, es decir, la demanda necesita más potencia de la que es capaz de generar, la frecuencia disminuye. Actuación frente a las variaciones. Uso del control primario y secundario de la red. Si el desequilibrio es muy grande, desconexión de generación o demanda según la situación por medio de relés de sobrefrecuencia 81M. Desconexión de grupos de generación, desconexión de motores, reconexión de cargas y desconexión de las líneas. Para el funcionamiento de la protección 81 tiene dos partes. La parte de infrafrecuencia, según la ANSI, protección 81U, y parte de sobrefrecuencia, ANSI 81O. Infrafrecuencia, ANSI 81U. Principio de funcionamiento. Cuando la frecuencia del sistema alcanza el umbral F mínimo, la protección lo detecta y se inicia el retardo del tiempo TF mínimo. La frecuencia se calcula a partir de la tensión de fase a fase, V12. Se inhibe cuando V12 es menor que 20 voltios, corriente alterna. Características: temporización definida, tiempo de reinicio instantáneo, tiempo mínimo de corte 50 milisegundos, tiempo máximo de corte 140 milisegundos para rampas de frecuencia de 0,5 Hz segundo a 5 Hz segundo, 140 milisegundos en caso de cambio repentino de frecuencia entre 48 y 52 y por último 200 milisegundos en caso de cambio repentino de frecuencia entre 45 y 55. Para la función de sobrefrecuencia ANSI 81O, el principio de funcionamiento es: cuando la frecuencia del sistema alcanza el umbral de F máxima, la protección lo detecta y se inicia un retardo de tiempo TF máximo. La frecuencia se calcula a partir de la tensión de fase a fase V12. Se inhibe cuando V12 es menor que 20 voltios en corriente alterna. Características de la sobrefrecuencia. La temporización está definida. El tiempo de reinicio, instantáneo. El tiempo mínimo de corte, 50 milisegundos. Tiempo máximo de corte, depende. 140 milisegundos para rampas de frecuencia de 0,5 Hz por segundo a 5 Hz por segundo. 140 milisegundos en caso de cambio repentino de frecuencia entre 48 y 52. 200 milisegundos en caso de cambio repentino de frecuencia entre 45 y 55. Eventos predefinidos. Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Los eventos de protección se generan de manera siguiente. El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara. El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección. El evento de funcionamiento no se genera cuando se inhibe la protección opcional. El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático. El evento de disparo no se genera cuando 1. La protección opcional se establece en modo de alarma o 2. Se inhibe la protección opcional. Para la realización de este trabajo hemos usado un documento de la empresa Schneider Electric sobre sus protecciones contra la variación de frecuencia, donde explica el funcionamiento de la protección 81 y sus dos funciones 81U y 81.0.